Hola, ¿qué tal a todos y a todas? Es un placer poder saludarlos. Estamos transmitiendo aquí en Facebook, en el canal de Facebook, pero también en Instagram. Estamos transmitiendo esta emisión en la cual vamos a estar hablando, platicando sobre algunos temas que son muy relevantes hoy día. Me gustaría que las personas que se vayan uniendo puedan compartir sus preguntas. Vamos escribiendo, anotando esas preguntas que hoy día hemos estado viviendo. A veces estamos buscando esas respuestas, esas soluciones a lo que estamos viviendo actualmente. Anota tus preguntas, tus comentarios, qué temas te gustaría o qué temas, áreas son relevantes para ti. Me gustaría que las personas que se están conectando puedan dejar sus comentarios, sus preguntas acerca de qué temas hoy día son relevantes para ustedes. A lo mejor hablar del dinero, hablar sobre la relación de pareja, sobre la abundancia, sobre el amor, sobre las relaciones con el entorno, sobre cómo generar nuevas y mejores formas de negocio. Esto y más. Anota esas áreas que a ti te gustaría poder platicar. Hoy día abrimos esta emisión para poder hablar en un contexto más general de varios procesos, como lo es el dar, como lo es la energía del dinero, como lo es el proceso del gran observador, y así vamos a ir hablando un poquito de lo que hemos observado a medida que vamos ahora sí observando, acompañando a personas, a usuarios en sesiones, en clases. Durante todos estos años hemos nosotros acompañado, observado, y hoy día ya estamos compartiendo la teoría y la práctica acerca de lo que estamos viviendo actualmente. Entonces anota esas preguntas, vamos compartiendo cuál es el último tema o área de trabajo, un área específica de tu vida que hoy día quisieras trabajar. Y se abre un campo, todas las personas que se van uniendo, tanto en Facebook como en Instagram, se abre un gran campo en la cual todas sus intenciones y todas sus peticiones que cada uno de ustedes vaya compartiendo, se va alojando en este campo, y vamos entonces anotando, haciendo esas preguntas, esas sugerencias de hoy día. Si hay movimientos, ustedes han visto, han vivido, que se están dando situaciones que a veces no encontramos la respuesta, situaciones que ya habíamos pensado que de alguna manera ya se habían solucionado, de nuevo vuelven a aparecer, situaciones de muchos años que continuamente se vienen replicando o repitiendo hoy día. Hemos observado también que en el proceso, si a ustedes les ha pasado, que queremos encontrar esas respuestas o esas situaciones que hoy día estamos viviendo, no le hallamos si es X o es Y o Z, el camino, si es A o es B, a qué se debe lo que estamos viviendo actualmente. Queremos encontrar las respuestas y que todo se nos solucione en una sesión, en una clase. Queremos ver los resultados de forma inmediata. ¿Te ha ocurrido? ¿Has estado buscando esas preguntas, esas respuestas? ¿Te has preguntado, te has cuestionado hoy día por qué estamos viviendo esas circunstancias, y queremos que eso que estamos viviendo hoy día se termine, se culmine? Y es cuando más se acentúan y cuando más vamos teniendo experiencias del mismo sistema que nos va arrojando, y vamos cada vez más teniendo experiencias más fuertes. ¿Te resuena esto con lo que tú has estado viviendo últimamente? En las últimas semanas, vayamos de 3 meses o de 3 años, 3 semanas, 3 años, 3 meses, 3 semanas, justo hasta hace 3 días al día de hoy. Como hemos observado en estas líneas del tiempo, cosas se van a estar replicando, y a veces nos cuestionamos qué es lo que está ocurriendo actualmente o a qué se debe. Veamos esas circunstancias que se están replicando de una manera u de otra. ¿Qué es lo que en todas estas experiencias de vida que hemos estado teniendo, qué es lo que se sincroniza, lo que se parece, lo que hay similitud, o lo que está
diríamos, ¿qué es lo que hace diferente esa experiencia de vida de la experiencia anterior que nosotros ya vivimos? Entonces es muy importante poder observarlo, pero no desde el observador crítico, el que critica, el que se critica, el que se autoenjuicia, se genera expectativas, muchas expectativas, sobre todo en los procesos hoy día, no solamente personales, sino de pareja, de negocios, del entorno. Hoy día nos llegan muchas preguntas, muchas solicitudes de personas, cuestiones, estudios de caso que hemos estado observando, situaciones de personas que a veces nos preguntamos ¿por qué de nuevo estoy viviendo esto? ¿A qué se debe? De verdad puedan poder entonces interrelacionar la teoría del sistema de redes con lo que hoy estamos viviendo actualmente. Sí tiene una respuesta, lo que hoy día estamos viviendo sí hay un camino, pero es un camino continuo, progresivo, sobre la marcha, se va integrando. A veces queremos ya ver los resultados, como decíamos en una sesión, en una clase, y sabemos que para lograr ese equilibrio de la potencia cerebral toma su tiempo, toma el tiempo que cada uno requiera, sobre todo lograr equilibrar esa potencia cerebral y pasar al siguiente, ahora sí el siguiente eslabón, y para ello el poder entender la teoría nos va a ayudar para todo lo que estamos viviendo actualmente. Estamos viviendo en tiempos muy difíciles, muy complejos. Ustedes lo están viviendo en su familia, en su relación de pareja, en su ciudad, en su estado, en nuestro país y en otros países a nivel global y a nivel mundial. Estamos viviendo situaciones o circunstancias muy complejas, y entonces cómo poder entender que si somos una red, que si estamos interrelacionados los unos a los otros, ¿cuál es el impacto de mis pensamientos? ¿Realmente mis pensamientos son los que crean y materializan como así lo hemos creído? Entonces, cuando entendamos cómo funciona la teoría del campo N+1, que también viene aquí en el libro Neuroakáshico, el gran observador, un avance en neurociencias, vamos a entender y vamos a dejar de autoenjuiciarnos, autosabotearnos, autocriticarnos, porque no estamos generando esos pensamientos positivos que según nos han dicho que se debe tener para lograr materializar algo. Si estás resonando o estás integrando esto, ¿qué tan importante hoy día es saber cómo funciona la teoría de los sistemas de redes neuronales, la teoría del campo N+1 y compactarla en nuestra vida diaria? Muy importante, porque de esa manera vamos a, ahora sí que aquello que estamos viviendo en este momento, sobre todo si nos basamos en la teoría de que mis pensamientos son los que crean y materializan, ya desde ahí estamos introduciendo es un elemento en el campo, y eso va a hacer que tengamos situaciones de vida que repliquen y que nos hagan ver o que tengan que ver con mostrar o revelar el funcionamiento del campo. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros nos basamos en que nuestros pensamientos crean y materializan, seguramente en alguna parte del proceso que ustedes han tenido, al no lograr esas expectativas de lo que realmente mi pensamiento creó, se empiezan a crear los juicios, o incluso decirnos yo pensé esto y se materializó, realmente se hizo y no quería que sucediera eso. Entonces ahí empieza el autosabotaje, la autocrítica, y realmente no es por nosotros, sino es por nuestros pensamientos que las cosas suceden o se dan de X o Y o Z manera. Entonces, ¿cómo entender esto y dejar de autosabotearme, autocriticarme de todo lo que vivo en el día a día y de verdad vivir una vida más libre? Entonces es entendiendo cómo funciona este sistema, cómo funciona el sistema de redes neuronales y cómo lograr lo que tanto hemos mencionado, como es la coherencia entre el corazón, cerebro e intestinos. Lograr esto es el dar. También el dar es otra forma de llamarle al gran observador, al equilibrio de la potencia cerebral o al supercerebro. Hay muchos nombres en la teoría cuando tú lo leas, que es muy importante hoy día entender que lo que estamos viviendo hoy día es una cuestión de redes, de sistemas de redes. Incluso
lo que es COVID, el sistema COVID tiene un campo que está alojado a otro sistema. Y entonces, ¿cómo desconectarme o cómo conectarme a la red del Gran Observador? Entonces, tenemos que entender, ahora tenemos la información, está en información, está en la investigación, el día a día que nosotros estamos a base de la evidencia científica y empírica que día a día estamos trabajando, hoy día ya se está culminando y se está reflejando en el trabajo que se está compartiendo, como lo es ahora. Ya hay acceso a la información, hay acceso al conocimiento y este es uno de ellos, Neuroakáshico como sistema o como tecnología neuronal. Hoy día ya está disponible el conocimiento y cómo entonces entender es aperturarnos a algo más grande y empezar entonces a entender la teoría, que es básico. El conocimiento nos da el entendimiento y el entendimiento es el Gran Observador, es ahora sí entre comillas la sanación. Entonces vamos a trasladar, si viene un proceso de evolución, lo hemos dicho, de sanación, decíamos, venía al proceso de las sesiones, hablamos de los actos del observador en nuestra vida diaria, del primero al tercer acto, pudiera ser para nosotros el entendimiento de lo que son las terapias, pero hoy día viene una evolución a lo que son las sesiones, que sería el cuarto acto, pero viene aún más otro proceso de aquí a 3 años, que es la instalación o el establecimiento de este nuevo quinto acto, que sería el paso de sesiones a ceremonias, que es un proceso más elevado, no las ceremonias como tal cual como las conocemos, sino ceremonias en donde el instrumento mismo es el Gran Observador. Entonces otro proceso aún más avanzado. Entonces vienen procesos, diríamos, de evolución que todos estamos teniendo, estamos evolucionando. Si ustedes llevamos todo esto que estamos compartiendo a tu vida diaria, vamos a ver que las cosas se están transformando, se están cambiando, nuestra forma de dar se está transformando. Las cosas que vivimos ayer, o como fue hace 3 días, 3 meses o 3 años, no es lo mismo que estamos viviendo el día de hoy. Entonces comparte cómo te estás sintiendo en este momento que estamos compartiendo esto. Está abierto el chat, está abierto el chat también aquí en Instagram. Podemos compartir cómo te estás sintiendo, qué es lo que te genera el poder hablar hoy día de lo que estás viviendo. Deja tus preguntas, tus comentarios y vamos integrando todo este proceso. Hay procesos que las personas hoy día nos cuestionamos cómo es el dar. El proceso del dar, de la cual nosotros hablamos aquí en el libro, es un proceso un poco que tiene su grado de entendimiento, complejidad a la hora de entender el proceso del dar, porque el proceso del dar no es como lo vivimos actualmente. Estamos tratando de poder dar de una manera más digerida este concepto, porque hemos confundido el proceso del dar en nuestra vida, y muchos de las situaciones que hemos vivido tiene que ver con el proceso del dar. Y asimismo, muchas de las cuestiones de lo que vivimos actualmente tiene que ver con el proceso de la energía del dinero. ¿Cómo entendemos la energía del dinero? Como el circulante, como energía, como luz. ¿Cómo entendemos la energía del dinero? Entonces sí hay muchas, el conocimiento, diríamos, del Gran Observador, poder integrarlo en nuestra vida diaria. Esa es nuestra gran misión, poder bajar este conocimiento, integrarlo y tener y mejorar nuestra calidad de vida. Quienes se están uniendo pueden compartir sus preguntas, comentarios acerca de lo que han vivido de los últimos 3 años, 3 meses, 3 semanas, 3 días. ¿Qué es lo que ha replicado en este periodo de tiempo? Hablemos de salud, hablemos de pareja, hablemos de relaciones con el entorno, hablemos de negocio. ¿Cómo vemos el negocio? Se ha transformado la manera del dar, no solamente a nosotros mismos. El proceso del dar comienza en nosotros y a veces pensamos que es hacia afuera. Entonces, el proceso integrador comienza en nosotros, ese proceso de equilibrar la potencia cerebral, y en conexión en red hay un impacto del equilibrio, de lo que nosotros nos demos, hay un impacto en nuestro entorno. Esa es la forma del proceso del dar. Pero cómo se ha transformado el dar no solamente en nosotros, sino en nuestras parejas, en nuestras relaciones
de pareja, en nuestras relaciones del entorno, en el negocio. Hoy día se ha transformado todo esto, y más con lo que estamos viviendo actualmente nos invita a realmente a vivir otra nueva estructura. Todo lo que conocíamos, estábamos platicando que todo lo que conocíamos anteriormente viene a transformarse. Y hay una gran transformación en la salud, en las relaciones con el entorno, en el amor, en las relaciones de pareja, en la educación, en los derechos humanos. En todo viene una gran transformación a nivel mundial, a nivel país, a nivel estado, a nivel de ciudad, a nivel de fraccionamiento, de familia, de personas. Ahora sí, de micro a macro y de macro a micro. ¿Cómo te vas sintiendo? Compártenos. Sí, las sugerencias o los pasos para ir logrando este entendimiento, sí sugerirles que podamos entender que es un proceso continuo, constante, coherente y progresivo. Esa continuidad misma nos va a llevar a que las mismas respuestas o lo que cada uno requiera se va a dar, porque usualmente estamos tan estresados, estamos ensimismados en otras redes, en otras situaciones, que dejamos de ver, dejamos de observar desde este estado ecuánime. El observador o el gran observador es un estado de conciencia, es el equilibrio pleno. Entonces, ¿cómo lograr ese equilibrio pleno cuando estoy estresado, me siento enfermo, me siento desanclado, desarraigado? Entonces, para ello, poder entender, yo te invito el día de hoy a que podamos abrir nuestro espacio hacia el amor, hacia el entendimiento, y el entendimiento se logra a través del conocimiento. Podamos leer, investigar. Hoy día ya está disponible, como bien decimos, la teoría neuroakáshico, el sistema de redes neuronales, la interrelación con la teoría del campo N+1, cómo materializamos y cristalizamos nuestro proyecto de vida, cómo lograr ese equilibrio pleno. Si estoy en un estado de enfermedad, cómo lograr el equilibrio pleno. Si estoy en un estado, estoy viviendo un duelo, una pérdida, cómo lograr el entendimiento y continuar hacia adelante. Entonces, todo este entendimiento se va a realizar a través del el conocimiento integrado, que es la teoría, y permitirnos ahora sí integrar también la práctica, que son los combustibles neuronales, que eso nos va a permitir de alguna manera poder lograr esto que es el gran observador, o lograr ese equilibrio pleno. Pero hoy día ya hay muchas posibilidades que hoy se presentan. Tenemos lo que es la lectura del libro, el bootcamp, todo lo que es los combustibles neuronales, tenemos todo lo que es ahora sí la teoría, y tenemos también muchos, hoy día nos están acompañando personas que han tenido experiencias, testimonios acerca de todo esto que están viviendo y que han transformado sus vidas a través de lo que son estos combustibles neuronales neuroakáshicos. Entonces, sí, la finalidad es que podamos, número 1, aperturarnos a algo más grande. Número 2, dejar de cuestionarnos, autosabotearnos o autocriticarnos por aquello que no estamos viendo materializados, y que nos cuestionamos, nos juzgamos a nosotros mismos porque no estamos logrando lo que queremos. Y eso no tiene que ver en lo absoluto con nosotros mismos, como nos han dicho, sino hay un sistema interrelacionado y hay muchos factores que están en juego. Pero ¿cómo entenderlo? Pues ahora invitarte a integrar esta teoría. Punto número 4. El punto número 4 sería integrar los pensamientos desde el gran observador, dejar de ver que los pensamientos son los que crean y materializan, porque no son nuestros pensamientos propiamente lo que crean y materializan nuestra vida. Entonces, estamos integrando, si logran ver estos puntos. El punto número 5 sería poder saber que es un proceso continuo, coherente. Hay una antesala, antelación, el durante y el posterior. Todas estas etapas tienen que ver. Todo lo que vivimos hoy día tiene estas 3 etapas. ¿Cómo saber lo que voy a vivir o lo que viene
claro que el sistema tiene una forma de poder, va mostrando esas señales o la direccionalidad a lo que vamos a vivir. Lo que pasa es que vivimos las cosas así de golpe o que nos llegan de pronto porque no estamos integrando la teoría, no estamos conociendo cómo funciona el sistema y estamos perdiéndonos o dejando de ver lo que realmente está ocurriendo. Pero sí, para todo evento, circunstancia, personas, relaciones con el entorno, para todo hay un antesala, antelación, durante y el posterior. Como justo lo que estamos viviendo el día de hoy, estamos viviendo ya a partir de 2017, si todos nos movamos a 2017, ¿qué ocurrió en 2017? ¿Dónde estabas en 2017? Cuando justo comienza la antesala de lo que es el quinto acto. 2017, 3 años, a 2019, que empieza el durante, 2019 a 2021, comienza el posterior. Entonces, hoy día estamos justo en el establecimiento e instalación del quinto acto, que es un nuevo estado de conciencia, una evolución de nuestra potencia cerebral, del rendimiento cerebral, una nueva, por eso estamos viviendo todo esto que estamos viviendo, porque sí hay en el sistema, en el gran sistema de redes, ha revelado que hoy día ya estamos evolucionando y por eso decimos que nada es como ayer. Estamos en procesos constantes de cambios y transformación. Quienes están conectando, saludos a Ciudad de México. Gracias Isabel, Grace, gracias hasta Tuxtla Gutiérrez. Gracias Patti. Aquí nos comenta Isabel, ¿por qué se replican síntomas, por ejemplo la ansiedad? Muy bien, que muy buena pregunta, porque hoy día, ¿cómo saber si esta ansiedad o esta emoción o pensamiento es mío o corresponde a otro sistema? Usualmente, como muchos neurocientíficos mencionan, que el 95% de lo que nosotros pensamos o sentimos corresponde al entorno. Entonces, bajo ese precepto teoría, ¿qué quiere decir? Que entonces, para dejar de estar conectando, entre comillas, en otros sistemas y conectarte en tu centro, lograr ese equilibrio pleno, conectarte a la red del gran observador, pues requiere un proceso para lograr de nuevo conectarte al sistema, entonces, a tu propio sistema, lograr ese equilibrio, que tus niveles de desarraigo y anclaje, lograr ese equilibrio pleno sean normales. Entonces, sí hay muchos factores, pero en cuanto a la teoría que estamos trabajando en Neuroakáshico, que tiene que ver con los sistemas de redes neuronales, explica muy bien toda la cuestión de cómo estamos enganchando a otras redes y eso es lo que está ocurriendo con COVID. De alguna manera hay una explicación científica. En un área del libro hablamos sobre COVID y hablamos específicamente cuál es el proceso que se lleva para poder enganchar el COVID y poder replicar. A su vez, COVID se está replicando porque es una teoría del sistema de redes. ¿Cómo parar COVID? Cuando entonces, ¿qué es lo que va a parar? Pues lograr ese equilibrio, la conexión en red. Decíamos, a partir de la base científica, podemos decir que logrando ese equilibrio, el observador o el gran observador, que una persona, un usuario en cada casa pudiera convertirse y lograr ese equilibrio en conexión en red, va a llevar a todo su núcleo a conectarse a la red del gran observador y dejar de, entre comillas, estar enganchando con otras redes. Entonces, cuando no hay equilibrio, cuando los niveles de desarraigo y anclaje son muy altos o súper altos, pues aparecen las enfermedades. Entonces, todos estos síntomas o patologías sí tienen su razón científica, y hoy día podemos hablar ya de manera científica de lo que se ha hecho y se ha llevado al laboratorio. Hay neurocientíficos que han hecho estudios en laboratorio y hay teorías y todo lo que nosotros estamos trabajando e investigando en el día a día, y todo lo que hemos observado con usuarios, practicantes y facilitadores. Hoy día ya podemos hablar un poquito más abiertamente de todo esto, pero sí hay una respuesta, hay una teoría, y es lo que vemos en el bootcamp, que vamos desgajando cada tema, vamos ahora sí hilando para formar todo lo que es
la teoría del gran observador y qué es lo que estamos trabajando cada mes en esta clase del bootcamp, y que ya puedes acceder a él y al libro también. Puedes, a quienes están en otras partes, pues ya lo puedes adquirir digital o físico, y poderte integrar a través de la teoría, poder continuar. Estamos también con los audios en Spotify, que nos puedes seguir, puedes integrar todo este conocimiento. Está la información en nuestras redes sociales, canal de YouTube, hemos estado compartiendo, y es el momento de que podamos integrar y saber qué es lo que está ocurriendo actualmente. Bien, esta semana próxima vamos a comenzar la clase del dinero. ¿Cómo? Entonces, todo viene una transformación. Nuestras relaciones de amor se han transformado, la forma de ver a los negocios se han transformado, la forma de vernos a nosotros mismos se ha transformado, la forma de ver el dinero se ha transformado, todo se ha transformado hoy día, y requiere de algún momento, pues ahora sí, darle esa integración a nuestra vida diaria. Y vamos haciendo las preguntas y vamos ya hacia la parte final. Quienes están conectando, déjanos tus comentarios. Aquí quienes están conectando, y vamos a comenzar la clase de relaciones de amor y la clase del dinero la próxima semana, y puedes entrar a www.neurakashic.com. Seguirnos en nuestras redes sociales, déjanos tus preguntas, tus comentarios. ¿Cómo te sentiste con esta primera emisión? ¿Cómo te sentiste al poder integrar estos conceptos? Anótalo y compártelo ahora. Comparte este video, esta emisión, y haremos una siguiente. Compártenos cuáles son tus emociones, pensamientos, cómo nos vamos de esta emisión, con qué te quedas o qué es lo que vas a transmitir. Compártenos ahora, deja tus preguntas. Quienes están conectando, ahí se están conectando también en Instagram. Saludos a todos. Gracias por estar, se conectaron bastantes. Y pues ya nos vamos despidiendo. Comparte, ¿tienes alguna pregunta hasta este momento? Una clave, y con esto vamos a cerrar con este mensaje. Una clave es dejar de emitir un juicio cuando algo está sucediendo, dejar que la situación, evento, circunstancia o persona ocurra, suceda, dejar que suceda, porque lo que está sucediendo solamente es una percepción, no es una realidad, y dejar que transcurra hasta que concluya al 100%. Usualmente queremos intervenir en las circunstancias o eventos y no estamos viendo desde el gran observador lo que realmente, la película del gran observador, lo que realmente está ocurriendo. Entonces, déjanos tus mensajes, cómo te estás sintiendo, compártenos. Ahora sí, haznos llegar tu dar de compartir, cómo te sientes, qué temas te gustaría que abordáramos, qué es lo que tocó para ti en esta, o qué es lo que te llevas de esta emisión. Sería maravilloso poder compartir con ustedes y saber cómo estás, cómo te estás sintiendo y cómo estamos conectando con lo que se está compartiendo. Que el mensaje que nosotros queremos compartir pueda llegar a ti. Haznoslo saber, puedes escribirnos, el chat está abierto, o bien nos puedas seguir por nuestras redes sociales o escribirnos a neurakashic@hotmail.com o acceder a www.neurakashic.com. Y estamos ya finalizando. Abrazos y saludos a todos. Nos vamos a ver ahorita. Tenemos una entrevista en Prográmate Radio a las 9 de la noche. Voy a compartir el link en esta página y nos vemos en un ratito más. Saludos y abrazos a todos. Abrazos y nos vemos pronto. Nos vemos en la clase del día 19, que es la clase precisamente de sistemas de redes. Vamos a estar hablando de por qué las personas hoy día o los usuarios queremos que se nos resuelva todo o se nos solucione, cuando a veces no entendemos que todo forma parte de un sistema. Un evento, situación o circunstancia tiene que ver con miles de millones de sistemas interrelacionados. Entonces, ¿cómo que se pueda lograr
y que se encuentra la solución a lo que se está viviendo actualmente. Entonces poder entender cómo funciona este sistema de redes, y es lo que vamos a trabajar este día jueves 19 de agosto de 8 a 10 de la noche, Ciudad de México. Puedes inscribirte aún. Vamos a dejar aquí los teléfonos, los correos electrónicos, la información para que tú puedas acceder. Abrazos y saludos, deja tu comentario y nos vemos la próxima emisión. Hasta pronto, saludos a todos, abrazos sin distancia.